meses desde el momento en el que sucede la fecundación, que va a ser la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, recordemos. Sabemos que el ciclo sexual femenino va a estar regulado por un sistema superior denominado el sistema hipotalámico hipofisario. Este sistema va a inducir a las gonadotropinas para que estimulen la producción de lo que son las hormonas necesarias para preparar el cuerpo femenino para una gestación. Entonces tenemos en la primera mitad de ciclo la FSH y la LH, que vienen a ser la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La folículo estimulante va a ayudar en la primera mitad del ciclo a la maduración del ovocito. La luteinizante va a colaborar en lo que es el proceso de ovulación. Y la luteinizante también va a colaborar en la tercera etapa del ciclo ovárico, dando lugar a la formación del cuerpo lúteo. Entonces, en el ovario se van a producir 3 fases: la fase maduración folicular, la ovulación y la fase lútea. En el útero, de igual forma, tenemos hormonas que van a ejercer una acción en este útero, haciéndola pasar por fases, distintas fases, como ser la fase menstrual, la fase proliferativa, la fase secretora. Entonces sabemos que ambos órganos son súper importantes para inducir a un buen proceso de fecundación. Debemos recordar que el ciclo sexual femenino puede ser denominado ovárico o puede ser nombrado uterino, ya que ambos órganos son los que van a participar de forma activa para la reproducción. Tenemos que el ciclo dura de forma normal en una mujer entre 21 días y 32 días, considerados normales. Los ciclos que se producen menos de 24 días son considerados los ciclos anovulatorios, porque quiere decir que no se produce la ovulación. Y los ciclos a partir de los 24 días son considerados ovulatorios. Entonces, cada ciclo va a iniciarse con el proceso menstrual, que es la menstruación, la que va a durar el sangrado vaginal durante 3 a 5 días. Tenemos la ovulación. Después de la menstruación, nuestro sistema hipotalámico hace que un folículo madure hasta el día 14, pasando por distintas fases. Hemos visto que tiene un folículo primario, un folículo secundario, un folículo terciario o folículo de De Graaf, y tenemos la eliminación del folículo del ovario para que éste sea atrapado por las trompas y sea llevado al tercio externo, donde va a esperar a que llegue el espermatozoide para fecundar. Entonces, la ovulación, el día 14 ocurre la ovulación, independientemente del número de días que tenga un ciclo. Entonces, el día 14, el ovocito es eliminado del ovario por estímulo de lo que es la hormona luteinizante, que es donde muestra un pico de producción elevado, y alcanza una madurez con un diámetro de 25 milímetros para convertirse luego en un folículo vesicular maduro. Luego de la ovulación tenemos lo que es la formación del cuerpo lúteo. Si no se produce la fecundación, vamos a tener un cuerpo lúteo que degenera, pero si se produce la fecundación, podremos tener un folículo de gestación, un cuerpo lúteo, de la gestación. Entonces, después de la ovulación, las células granulosas que quedaban en la pared del folículo roto, que ha sido eliminado, las células de la teca interna son vascularizadas por vasos de alrededor
y bajo la influencia de esta hormona luteinizante, estas células producen un pigmento amarillo y se convierten en células amarillas o células lúteas que llegan a formar lo que es el cuerpo lúteo. Ustedes están viendo en la imagen un proceso de fecundación, donde el ovocito es, se puede decir, perseguido por un montón de espermatozoides para inducir a lo que es un proceso de fecundación. Para nosotros poder entender todo lo que vamos a ver, debemos saber los eventos a grandes rasgos que van a suceder. Entonces termina la ovulación ovular, sucede la ovulación, este ovocito es llevado hacia el tercio externo de la trompa para ser fecundado. ¿Qué pasa con los espermatozoides? Estos son depositados en lo que es la vagina femenina y desde allí deben deben introducirse por el cuello uterino y migrar hasta las trompas. En las trompas, los espermatozoides sufren un proceso de capacitación. Se recuerden que el espermatozoide sufre dos tipos de capacitaciones. Una, cuando sucede la espermiogénesis. Entonces el espermatozoide modifica su estructura. Victorita, no se me escucha bien. ¿Por qué no se me escucha bien? A ver, espérate. A ver, continuemos. ¿Me escuchan? Entonces hablábamos de que el espermatozoide va a sufrir dos tipos de capacitaciones. Una, cuando se transforma en espermatozoide, de espermátida a espermatozoide. Entonces este espermatozoide cambia, modifica su estructura para convertirse en una célula diferenciada, capaz de caminar grandes distancias con su flagelo y llegar hasta el ovocito. Es una capacitación. La segunda capacitación es cuando el espermatozoide ingresa dentro del aparato reproductor femenino, llega hasta las trompas y en las trompas tiene una capacitación entre 2 a 7 horas. Esta capacitación hace que este espermatozoide tenga todas las características para poder fecundar al ovocito. Entonces, con el ovocito maduro y el espermatozoide en su segunda capacitación, ya tenemos dos células listas para producir un huevo cigoto. Este espermatozoide no llega solito. Sabemos que en la vagina de la mujer aproximadamente 300 a 500 millones de espermatozoides son depositados, pero no todos van a llegar hasta el ovocito, porque la mujer tiene circunstancias adversas que el espermatozoide, algún espermatozoide no va a poder sobrellevar. Por ejemplo, su pH, las características de la mucosa son considerados medios adversos para el espermatozoide. Por eso es que gran cantidad de ellos mueren en el camino. Solamente llega el espermatozoide que tiene la capacidad de haber pasado todas esas barreras. El espermatozoide pasa varias barreras que en un momentito van a ver para poder introducirse dentro de la membrana del ovocito. No se olviden que cuando ingresa el espermatozoide al ovocito, recién se complementa lo que es la segunda división meiótica. Ambos materiales nucleares se fusionan y forman una sola célula por medio de la singamia. Bueno, ya hemos visto una secuencia más o menos rápida de lo que va a suceder. Vayamos lentamente. Aquí ustedes ven la trompa y el ovario. ¿Qué debemos saber? Que en este ovario ven múltiples folículos maduros, ¿no? Están madurando. Entonces, cuando llega el proceso de la ovulación, uno de estos es eliminado. Se rompe la membrana, las células de la capa granulosa y eliminan al ovocito maduro. Este ovocito es atrapado por las fimbrias de la trompa. Lo atrapan y lo llevan hacia el tercio externo de la trompa, donde van a venir los espermatozoides para tratar de fecundar. Entonces, en esta primera etapa, nosotros tenemos
fases de la fecundación. La fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide en el tercio externo de la trompa, donde vamos a tener tres tipos de fases. Una, que es la penetración de la corona radiada. Dos, la penetración de la zona pelúcida. Y tres, la fusión de las membranas. Entonces ya tenemos a nuestro espermatozoide que está yendo a encontrarse con el ovocito. En la imagen esta, ustedes ven el ovocito con millones de células foliculares alrededor, formando lo que es la corona radiada. Y ustedes pueden ver aquí espermatozoides tratando de pasar las barreras para poder ingresar al ovocito. Entonces, en esta imagen, en este corte de esta imagen, ustedes ven la evolución para penetrar del espermatozoide. Esta que ustedes están viendo con células lilas viene a ser lo que es la corona radiada. Esta amarilla viene a ser la zona pelúcida. Esta viene a ser la membrana del ovocito y estos son los gránulos corticales. Entonces, varios espermatozoides, como ustedes ven, se abren campo entre las células foliculares para tratar de ingresar. Entonces, de a poquito se abren paso y llega un momento en que el acrosoma, o sea, la parte superior del espermatozoide, toma contacto con lo que es la zona pelúcida y se produce una reacción. Esta reacción es denominada reacción acrosómica, donde se activan muchas sustancias, entre las que hablamos la acrosina, que va a facilitar la fusión del espermatozoide con el ovocito. Ingresa, rebasa lo que es esta capa y está en contacto con lo que es la membrana del ovocito. Ingresa y activa a que estos orgánulos cierren de forma hermética este ovocito para que no ingrese otro espermatozoide. Entonces lo que ustedes están viendo es la membrana de la fecundación, donde se fusionan membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito. Entonces, las fases de la fecundación. Yo entiendo que tengan otros libros. Por favor, estas fases apréndanse del libro de Lachmann, porque son las que van a entrar en su examen. 1. Penetración de la corona radiada. 2. Penetración de la zona pelúcida. 3. Fusión de las membranas celulares, tanto del ovocito como del espermatozoide. En esta imagen, que es muy similar a la que ustedes tienen en su libro, mostramos un proceso de fecundación entre las 12 a 24 horas. Ustedes aquí ven una imagen con micrografía electrónica de barrido, donde se observa un ovocito con millones de espermatozoides tratando de penetrar sus barreras para que puedan producirse la fecundación. En esta imagen esquemática, que esta sí la tienen bien en su libro, nos va a dar las fases. Miren, tenemos aquí corona radiada, zona pelúcida y fusión de membranas. Entonces, nuestro espermatozoide penetrando la corona radiada, fase 1. Nuestro espermatozoide pasando lo que es la zona pelúcida, fase 2. Nuestro espermatozoide ingresando ya dentro de la membrana del ovocito, y miren aquí, fusión de membranas, tanto del ovocito como del espermatozoide. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver las tres fases de la fecundación. Vayamos por fases. En esta primera que ustedes están viendo es la penetración de la corona radiada. Habíamos dicho ya que 200 a 300 millones de espermatozoides son depositados en el aparato reproductor femenino, de los cuales solo 300 a 500 van a llegar al lugar de la fecundación. Y de estos 300 a 500, solo uno se va a encargar de fecundar al ovocito. El resto simplemente va a servir como una forma de
se puede decir, de eliminar las barreras que han encontrado en el aparato reproductor femenino. Entonces, uno solo va a tener la capacidad de fecundar al ovocito. Penetración de la zona pelúcida, que es la que está marcada de rojo. Si ustedes pueden ver, tenemos varios espermatozoides introducidos dentro de lo que es la zona pelúcida. Entonces, la zona pelúcida va a ser una capa que va a estar cubierta de glucoproteínas que van a rodear a nuestro ovocito. Entonces, estas sustancias dicen que ayuda y facilita a la unión que van a tener el espermatozoide y el ovocito. Al tiempo que el contacto del acrosoma nos va a inducir a una reacción acrosómica. Ahora tenemos sustancias que van a ayudar en esta fusión. Tenemos la reacción acrosómica y la unión del espermatozoide con el ovocito va a estar mediada por lo que es el ligando ZP3, que no es nada más que una proteína de zona. Después va a haber la liberación de lo que son las enzimas acrosómicas, principalmente la acrosina, que va a permitir que el espermatozoide logre penetrar lo que es la zona pelúcida. Entonces, después de haber penetrado la zona pelúcida, estos entran en contacto con la membrana plasmática del ovocito. La permeabilidad de la zona pelúcida se modifica. Entra a la cabecita del espermatozoide y después entra en contacto con la superficie del ovocito. Entonces, esto estimula a los gránulos corticales que les había mostrado anteriormente, que ejerzan un mecanismo denominado reacción de zona. Estos gránulos se fusionan tan fuertemente que evitan la penetración de otros espermatozoides, evitando lo que nosotros conocemos como la poliespermia, que es la penetración de más de un espermatozoide dentro del ovocito. Porque, ¿qué sucedería si varios espermatozoides ingresan? El ovocito está cargado con 23 cromosomas. Ingresa un espermatozoide, 23 cromosomas. Entonces se recupera el 46 del humano. Pero si entraran otros espermatozoides, tendríamos, qué sé yo, 46, 69 cromosomas y se formarían monstruos que tendrían que ser incompatibles con la vida. Aunque ustedes van a escuchar que sí se ha dado el nacimiento de individuos que han tenido triple carga, ya sea porque un espermatozoide no ha sufrido su división meiótica o porque ha sido fecundado por dos espermatozoides. Lastimosamente llegan a nacer, pero con múltiples malformaciones incompatibles con la vida. La mayoría de ellos son perdidas como un producto de un embarazo, de un mal embarazo. Entonces, a veces la mujer ni cuenta se da que está embarazada y simplemente hace referencia a una menstruación tardía. Entonces, para evitar esto es que se ejerce todos estos mecanismos. Y vayamos a la tercera etapa. Bueno, aquí ven la corona radiada, donde muchos espermatozoides están haciéndose campito para poder ingresar a la zona pelúcida. Y aquí en verde tenemos a la zona pelúcida, donde ustedes van a poder ver que es la membrana llena de glucoproteínas, la membrana del ovocito. Aquí se está produciendo lo que es la división meiótica. Aquí ustedes están viendo un primer cuerpo polar. Ya habíamos dicho esto. Penetración de la zona pelúcida es la imagen que ustedes van a ver aquí, donde el acrosoma ejerce reacción y elimina lo que es la acrosina para que los gránulos corticales se activen. Ya hemos visto esto. Ya. Entonces, la capacitación, ya se ha producido la capacitación, la reacción acrosómica por la liberación de la acrosina, de la tripsina, que permite la penetración de lo que es la zona pelúcida. Cuando la cabeza del espermatozoide
establece contacto con la superficie del ovocito, la superficie, la permeabilidad de la zona pelúcida se modifica. Entonces habíamos dicho que se liberan enzimas para estimular a los gránulos corticales para que ejerzan el mecanismo de la reacción de zona y se cierre herméticamente. Entonces ahí ustedes ven, ya tenemos el contacto con la zona pelúcida y se activa lo que es la reacción de los gránulos corticales. Es para evitar lo que es la poliespermia. En la tercera fase, que es considerada la fusión de las membranas celulares, tanto del ovocito como del espermatozoide, vamos a decir que va a estar facilitada por acción de las integrinas del ovocito y sus ligandos, además de las desintegrinas de lo que es el espermatozoide. Se adhieren membranas y se fusionan. La membrana plasmática que cubre el acrosoma desaparece y solo se une con la membrana que cubre la región posterior del espermatozoide, como ustedes pueden ver en esta imagen. Ya, entonces ven, aquí tenemos que el espermatozoide ya ha ingresado, pero su membrana ha quedado fusionada con la membrana del ovocito. Entonces tenemos la fusión de membranas tanto del ovocito como del espermatozoide. Ahora, una vez que se ha producido la tercera fase de la fecundación, tenemos que el ovocito responde y responde de tres formas importantes. Uno, la reacción cortical y de zona. Entonces, como consecuencia de la liberación de los gránulos corticales del ovocito, estos contienen enzimas lisosómicas. La membrana del ovocito es como si se cerrara y se vuelve impenetrable para otros espermatozoides. La zona pelúcida altera su estructura y composición para evitar que otros espermatozoides se enlacen y penetren. Estas reacciones son las que van a evitar lo que es la poliespermia. Tenemos reanudación o reinicio de la segunda división meiótica. Ustedes saben por medio de la ovogénesis que solamente se complementa la segunda división meiótica cuando el espermatozoide ingresa al ovocito. Entonces tenemos reanudación de la segunda división meiótica que termina después de la entrada del espermatozoide. Y por último tenemos la activación metabólica del óvulo. Entonces el factor activador es quizá el portado por el espermatozoide, va a inducir a que esta formación de huevo o cigoto nos indicie lo que son las siguientes etapas para que se produzcan las células embrionarias. Entonces, el espermatozoide ejerce una acción. Bueno, vamos a ver aquí la fase de penetración. Aquí tenemos el uso que corresponde a la segunda división meiótica. Tenemos aquí ya un pronúcleo femenino. Ya se ha cumplido lo que es la segunda división meiótica. Se ha formado lo que es el pronúcleo femenino. Y aquí tenemos el espermatozoide que ya lograba ingresar. ¿Qué pasa con este espermatozoide? Este espermatozoide pierde lo que es la estructura de la membrana de la cabeza, pierde la cola. Y como ustedes recuerdan, el material nuclear va a estar en la cabecita del espermatozoide. Este se hincha, se edematiza para dar lugar a la formación de lo que es el pronúcleo masculino. Y aquí tenemos el pronúcleo femenino. Entonces aquí ya tenemos ambos pronúcleos que en determinado momento van a fusionar su material genético, dando lugar a lo que es la singamia. ¿Qué es la singamia? No es nada más que la unión que se produce de estas células. Entonces la fusión de pronúcleos se denomina singamia.
Y aquí ustedes ven por medio de un microscopio cómo penetra el espermatozoide dentro de lo que es las membranas del ovocito. Ya hemos dicho que una vez que ingresa, tenemos resultados. Estos resultados son importantes. Primero es la recuperación o restablecimiento de la condición diploide, ya que las células son células haploides, tanto el óvulo como el espermatozoide. Entonces se unen y recuperan la diploidía. Segundo, tenemos la determinación del sexo del individuo. Sabemos que el ovocito, por más haploide que sea, siempre va a cargar con él lo que es el cromosoma X. El que va a determinar el sexo del nuevo ser es el espermatozoide, ya que no sabemos si va a estar cargado del cromosoma X o del cromosoma Y. Entonces, con la fecundación se determina el sexo cromosómico del producto. Y tercero, se inicia lo que es el proceso de segmentación. ¿Qué es la segmentación? No es nada más que el inicio de las divisiones mitóticas. ¿Por qué? Porque este individuo, a partir de una célula, tiene la capacidad de formar un individuo con millones de células. ¿Ya? Entonces aquí nosotros ya tenemos la fusión del material genético, tenemos lo que es la formación de lo que es el huevo o cigoto. Este cigoto es una célula diploide, ya que hemos dicho que va a recuperar su diploidía. Es considerada una célula totipotencial, porque a partir de ella se van a formar otras células y está formada por la unión de un gameto femenino y un gameto masculino. Aquí tenemos otras consecuencias de la fecundación. Hablamos de lo que es la variabilidad entre los descendientes y todo lo demás es lo que ya habíamos mencionado. El restablecimiento de la diploidía, formación del huevo cigoto, determinación del sexo cromosómico del individuo. En relación a la variabilidad de los descendientes, nosotros sabemos que la carga genética es dada por un progenitor, la mitad, y por el otro, la otra mitad. Estas cargas genéticas, al fusionar los pronúcleos, se unen, pero al unirse dan características propias de cada individuo. Ninguno de ustedes es idéntico a alguien, aunque provengan de un mismo papá y de una misma mamá. Los hermanos no tienden a ser idénticos. Los que más pueden compartir características son los gemelos monocigóticos, pero ni aún así ellos tienen el 100% del material genético. Entonces nosotros debemos ver que la variabilidad de descendientes es de acuerdo a la carga genética de ambos progenitores fusionados en una sola célula. Por eso es que todos somos distintos. Tenemos una variabilidad entre los descendientes. Pueden ser parecidos, pero no me digan que hay alguien idéntico a ustedes en costumbres, acciones, físicamente, carácter. No ve. Ya. Esta es la imagen que nos muestra el recorrido que van a seguir ambos gametos. Aquí tenemos los espermatozoides que son depositados en la vagina, que viene a ser esta. Y aquí tenemos que los espermatozoides siguen un camino. Miren las flechitas. Pasan, ingresan al cuello, pasan por todo el útero, van hasta las trompas donde sufren una capacitación entre 2 a 7 horas y llegan hasta el ovocito donde en el tercio externo de la trompa. Mientras tanto, el ovocito es eliminado del ovario después de un proceso de maduración folicular. Se rompe lo que es la membrana granulosa y elimina el ovocito. Este ovocito es atrapado por estas fimbrias y es llevado al tercio externo de la trompa. En el tercio externo de la trompa, miren, aquí está el espermatozoide fecundándolo
se forma lo que es un huevo o cigoto, induce al inicio de las divisiones mitóticas, dando lugar a una división en 2 células, división en 4 células, división en 8, 8 en 16 y así sucesivamente. Llega un momento en el que esta célula, este complejo celular denominado mórula, va y recorre para introducirse dentro de lo que es el endometrio, dando lugar a un inicio de proceso de implantación. Ya. En esta imagen ustedes van a ver un proceso evolutivo hasta lo que es el desarrollo embrionario. Una vez que se ha producido la fecundación, tenemos a un individuo claramente definido. Va a iniciar lo que es su formación por medio de un proceso de segmentación que va a ser nada más que el inicio de las divisiones mitóticas a partir de una sola célula que nosotros la llamamos huevo o cigoto. Tenemos un fenómeno de gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? No es nada más que, como ustedes ven aquí, 3 colores, la formación de las 3 capas germinativas. Y gracias a estas 3 capas germinativas se van a formar todos los órganos del individuo. Entonces tenemos lo que es el periodo de organogénesis, donde a partir de las 3 capas germinativas se van a formar todos los tejidos del embrión. Entonces nosotros vemos aquí lo que es primero el ovocito maduro. Después del ovocito maduro tenemos aquí lo que es el proceso de fecundación. Después del proceso de fecundación tenemos aquí la fusión de pronúcleos y tenemos aquí ya la división, el inicio de las divisiones mitóticas, donde tenemos 4 células de 8 a 16 y aquí cuando es de 8 a 12 tenemos una especie de preparación para que esta forma celular migre hacia el útero para poder anidarse. Entonces ya tenemos aquí que este grupo celular ha iniciado un proceso de diferenciación. Migran las células y se forma una masa celular externa y una masa celular interna. Aquí tenemos ya en esta situación un proceso de implantación. Es llevado por las trompas y al ser llevado por las trompas cae en lo que es el endometrio y se fija o se anida en lo que es la cara anterior o la cara posterior del útero. Y aquí tenemos, después de la implantación, la línea roja implica endometrio. Entonces, una vez que ingresa dentro de lo que es el endometrio materno, tenemos trofoblasto, embrioblasto. El embrioblasto se diferencia en sus 3 capas germinativas para dar lugar a las estructuras. Aquí ya tenemos un embrión con un trofoblasto, una cavidad amniótica, un saco vitelino. Y aquí ya tenemos la formación del cordón umbilical para que este producto reciba nutrición por parte de la madre. Y aquí tenemos lo que es el inicio de las divisiones mitóticas. Tenemos que el inicio de las divisiones nosotros lo denominamos segmentación. ¿Qué es la segmentación? Nada más que el inicio de las divisiones mitóticas, donde las primeras células vienen a ser denominadas blastómeras. Estas células tienen la capacidad de ser totipotenciales, presentan toda su potencialidad genética sin diferenciarse.
El producto de la formación de un macizo celular entre 8 y 16 células se denomina mórula. Esta mórula va a estar capacitada para migrar hacia lo que es el útero para anidarse. La mórula aparece el día 3. Luego estas células comienzan a sufrir un desplazamiento, dando lugar a una estructura denominada blastocisto, proceso denominado de blastulación. Y el blastocisto es el que se va a introducir dentro del endometrio materno. Entonces aquí en este conglomerado celular tenemos a la masa externa o trofoblasto, masa interna embrioblasto, y tenemos al espacio o cavidad denominada blastocele. Y aquí tenemos un proceso de mitosis. Ya. Jóvenes, ¿les ha llegado algún comunicado? Nos acaban de informar que el proceso de segmentación, fecundación, unión de pronúcleos, formación del huevo cigoto, primera división mitótica, en 2, en 4, en 8, en 16. Y aquí ya tenemos la mórula que divide sus tejidos entre una masa embrionaria interna, una masa celular interna y una masa celular externa. Todas estas etapas se desarrollan dentro de lo que es la trompa. Cuando esto ya es el blastocito, recién puede migrar al endometrio para poder anidarse. Y van a ver ustedes. Fecundación, huevo o cigoto, las blastómeras, tenemos la mórula y tenemos la formación de lo que es el blastocito o el blastocisto. Y en esta imagen ustedes pueden ver a lo que es el proceso de la fecundación, la fusión de lo que es el material de ambos progenitores, la formación del huevo cigoto, los pronúcleos aquí que van a fusionarse y van a unir sus materiales genéticos, el inicio de las divisiones, primera división mitótica. Esto es a las 30 horas. Tenemos aquí una imagen que nos muestra lo que es una micrografía de contraste, donde nos muestra una etapa pronuclear de un ovocito humano fecundado, con los pronúcleos tanto masculino como femenino, y aquí vemos una etapa bicelular. Entonces tenemos restablecimiento del número diploide de cromosomas, determinación del sexo e inicio de lo que es la segmentación. Aquí tenemos división celular en 2 células, en 4 células y en la mórula. Ustedes estas imágenes las tienen dentro de su libro, entonces no hay mayor complejidad. Tenemos aquí un proceso de segmentación, donde vemos la primera división mitótica dando lugar a las blastómeras. Aquí tenemos la mórula de 8 a 16 células. La llaman así por las características muy similares de bordes a una morita. Entonces, por eso es denominada mórula, donde las células nos muestran uniones estrechas y formación de uniones comunicantes. Y ahí tenemos otra imagen de mórula.
donde nos ofrece de 18 a 16 células, apareciendo lo que es el día 16. Y ahí tenemos un inicio del proceso de segmentación a las 30 horas, a las 40 horas y a los 3 días, donde la mórula nos va a dar la masa celular interna y la masa celular externa. Aquí tenemos la imagen del blastocito. Ya tenemos el blastocito con la distribución de su masa celular interna y su masa celular externa. Mediante esta imagen ustedes pueden ver la forma en la que se distribuye el tejido embrionario. Tenemos lo que es la imagen esquemática, mostrando lo que es el verde, haciendo referencia a lo que es el tejido embrionario externo, y tenemos lo que es la masa celular interna dado por el embrioblasto. En esta imagen ustedes ven que las células del trofoblasto intentan introducirse dentro de lo que es el endometrio materno para iniciar un proceso de implantación. ¿Qué es la implantación? No es nada más que el embrioblasto va a penetrar dentro del endometrio materno para anidarse. Y ustedes ven aquí la distribución de una masa celular externa, o trofoblasto, la disposición de una masa celular interna o embrioblasto, y aquí tenemos la formación de la cavidad del blastocisto. Y esta es una imagen microscópica donde nos muestran esta imagen esquemática. Hacia afuera tenemos lo que es el trofoblasto. Hacia adentro tenemos parte del trofoblasto y el embrioblasto. Esta es la cavidad del blastocito. Entonces tenemos lo que es un polo embrionario que va a estar en relación con el embrión y un polo abembrionario que va a estar alejado del embrión. Entre el sexto y el séptimo día, prácticamente según el libro, el día 6, nosotros iniciamos con lo que es el proceso de implantación. Este proceso de implantación es dentro de lo que va a ser el endometrio materno. Si ustedes se acuerdan, el útero tiene una posición de anteversoflexión, donde el útero va a estar como abrazado o agachado dentro de lo que es la vejiga, encima de lo que es la vejiga, ¿no? Entonces el huevo cae de lo que es la trompa, pero si el útero estuviera recto, como hemos visto en muchas imágenes, entonces este huevo caería hacia el cuello. Entonces nosotros necesitamos que este útero esté agachado o echado. Entonces si se cae el huevo, se va a caer en la cara anterior o en la cara posterior de lo que es el útero. Entonces va a inducir a un proceso de anidación o implantación cuando el útero se encuentra en la fase luteínica. Y ahí tenemos cómo sucede el proceso de implantación. Tenemos que la mórula cae, se pone en contacto con el endometrio. Mientras llega a tomar contacto con el endometrio, ya ha habido se puede decir una migración celular, dando lugar a un trofoblasto y a un embrioblasto. Se acercan al endometrio y estas células tienden a proliferar, las del trofoblasto, dentro del endometrio. Proliferan y dan lugar a la anidación.
no es un proceso que se realiza de hoy día para mañana. Es un proceso que tiene una duración desde el día 6 hasta el día 11, de forma paulatina va a ser el ingreso hacia el endometrio, por lo que la implantación es un evento importante tanto de la primera semana como de la segunda semana. Entonces, ustedes ven que mientras se produce la implantación, existen cambios y modificaciones dentro de lo que es nuestro tejido embrionario. Entonces tenemos que el embrioblasto va a ir formando lo que son capas. Miren aquí por colores. Entonces ya tenemos lo que es un disco bilaminar que se va a transformar en un disco trilaminar. El momento en el que el trofoblasto penetra dentro del endometrio, nosotros sabemos que está iniciándose lo que es el proceso de implantación. Aquí nos dice 6 a 8 días después de la fecundación. En nuestro libro de Lachmann nos dice que inicia el día 6 y culmina el día 11. Para que esto ocurra, el endometrio debe estar preparado en cuanto a su nutrición y soporte, siendo la fase secretora del ciclo sexual importante. O sea, la hormona progesterona debe ejercer un mecanismo importante en la realización de este proceso. ¿Qué vemos aquí? Simplemente estamos viendo las modificaciones que se van a dar en lo que es el endometrio. Tenemos cambios en lo que es la mucosa uterina y tenemos cambios dentro de lo que es el ovario durante el ciclo menstrual sin fecundación. Entonces, en esta imagen, ustedes ven lo que son los cambios o modificaciones que se van a dar. Tenemos aquí un estímulo hipotalámico hipofisario que va a estimular a la producción de gonadotropinas. Las gonadotropinas van a estimular el lóbulo anterior de la hipófisis, dando lugar a la producción de lo que es la FSH y la LH. La FSH va a inducir a una maduración del folículo durante la primera mitad de ciclo. La LH va a ser importante en el momento de la ovulación y en la formación del cuerpo lúteo. Entonces vamos a tener una fase de maduración folicular, ovulación y formación o degeneración del cuerpo lúteo. Entre tanto que en la mucosa uterina tenemos una fase menstrual, una fase proliferativa, una fase secretora. Entonces, los órganos implicados en lo que es un proceso de ciclo sexual femenino. Y aquí vemos lo que es una implantación después de que se ha producido la fecundación, mostrando en una fase secretora o progestacional la presencia del cuerpo lúteo del embarazo. Y esta es la cronología de la primera semana. Nosotros sabemos que la primera semana va a estar, se va a producir entre lo que es el primer día desde la fecundación hasta el día 7. En esta especie de cronología, nosotros vemos la fecundación. Después de la fecundación, el inicio de las segmentaciones, donde al tercer día vamos a ver lo que es la mórula. Después de la mórula tenemos lo que es la blástula. Después vamos a iniciar lo que es el proceso de la implantación a partir del 6º día. Jóvenes, 5 minutos para iniciar segunda semana, por favor, permítanme.